María Obdulia González Fernández, quien está adscrita a la Universidad de Guadalajara en el Centro Universitario de Los Altos. Ella nos acompaña el día de hoy con la presentación titulada Software Estadístico, Software para Análisis Cualitativo. La doctora María Obdulia González Fernández actualmente es profesora de tiempo completo en el Centro Universitario de Los Altos de la Universidad de Guadalajara. Es egresada de la misma universidad con un doctorado en Sistemas y Ambientes Educativos. Desde el 2015 ha publicado varios artículos en el área de Ingeniería y Educación en diversas revistas de investigación y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Muy buenas tardes, doctora María Obdulia. Agradecemos que el día de hoy haya aceptado participar en el evento académico y la vemos a la doctora. ¿Me escuchan bien? Sí, la escuchamos bien, doctora, ya vemos. Muy bien. Bueno, pues prácticamente mi ponencia se va a centrar no tanto en los software de análisis estadísticos, sino más bien en los software para el análisis cualitativo. Se denominó estadísticos porque voy a presentar un software que permite hacer un análisis mixtos, como es MassQDA, que permite hacer el análisis descriptivo de tipo estadístico. Bueno, pues como ya les comentaba, me voy a centrar en los software para el análisis cualitativo de datos y prácticamente los objetivos de esta ponencia es describir la importancia del uso de los software de análisis cualitativo dentro de la investigación, también presentar un comparativo de diferentes tipos de análisis que se pueden hacer, como son el análisis de contenido y la teoría fundamentada, presentarles dos tipos de software que sirven para este cometido, como es ATLAS-T y MassQDA, de sus ventajas y desventajas, y por último, presentar los principales retos que ahorita significa el uso del software de análisis cualitativo. Voy a presentar primero mostrando una línea del tiempo de los diferentes software que han existido para el análisis cualitativo. En el que encontramos que en 1989 se crea MassQDA y para el 92 se crea ATLAS-T. En este caso, primero aparece MassQDA y después ATLAS-T, que son los dos software que nosotros vamos a estar utilizando. En el 2004 aparece QDA, Miner, que actualmente en el mercado también tiene muchas herramientas para el análisis cualitativo. Yo les voy a presentar estos dos software porque considero que son los que tienen mayor fortalezas para estar haciendo un análisis cualitativo. Bueno, me voy a centrar primero en las técnicas para el análisis cualitativo de datos. Prácticamente les voy a estar, como ya les comentaba, voy a estar presentando dos técnicas, que es el análisis de contenido y la teoría fundamental. En este caso, el análisis de contenido se centra principalmente en la interpretación de los textos, ya sean u otros documentos, como pueden ser audios, como pueden ser fotografías, también pueden ser diferentes tipos de soportes en los cuales se tenga un mensaje el cual se pueda interpretar. Aparte principalmente de la lectura que nosotros le podamos estar dando a los textos, a los audios, a los videos que nosotros tengamos. Pero algo importante es que el texto por sí solo en algunas ocasiones nos dice algo, pero su contexto también nos dice mucho. Entonces, principalmente cuando nosotros hacemos un análisis cualitativo y hacemos, por ejemplo, una recabación de una entrevista, hay que ver el contexto en el cual se está haciendo esa entrevista. Porque nosotros podemos encontrar en esos textos datos expresos, que es lo que nos dicen, en este caso, nuestros objetos de estudio, nuestros entrevistados, pero también pueden existir datos latentes, que es algo que generalmente no lo expresan con palabras, pero que de alguna manera o indirectamente lo están expresando.
y que en algunas ocasiones nosotros somos los encargados de descubrir esos datos latentes que están en un texto o en una entrevista que nosotros podamos realizar. Por lo tanto, el principal propósito que tiene el análisis de contenido es estar haciendo inferencias. Va a representar a un conjunto de técnicas de análisis que vamos a estar analizando la comunicación que nosotros podamos estar teniendo con otras personas y en este caso podemos encontrar datos cuantitativos o cualitativos. En este caso no me voy a centrar tanto en los datos cuantitativos, ya en la ponencia anterior se hablaba de varias técnicas para hacer el análisis de los datos cuantitativos, sino me voy a centrar en el análisis que se puede hacer en los datos cualitativos. Cabe mencionar que el análisis de contenido también se puede hacer de manera cuantitativa en el momento en el que nosotros vemos frecuencias de inferencias o frecuencias, en este caso, de códigos que nosotros realicemos. También vamos a estar generando, como ya les mencionaban, inferencias del conocimiento y pues prácticamente para estar relacionándolo con los mensajes que los investigados nos están dando. Los pasos para estar realizando un análisis de contenido son 5 pasos principalmente, que algunos concuerdan con los pasos que se realizan con la teoría fundamentada, pero que la teoría fundamentada tiene otro propósito. El primero es determinar el objeto o tema de análisis. Este es el proceso en el cual nosotros, como investigadores, determinamos cuál va a ser nuestro objetivo de la investigación y en algunas ocasiones nos centramos en realizar una investigación previa del estado del arte de esta investigación para enmarcar nuestra temática y conocer qué es lo que ya se ha realizado en anteriores investigaciones. Después de que nosotros ya tenemos el objeto de investigación, vamos a determinar las reglas de codificación. Claro que anteriormente nosotros determinamos los instrumentos con los cuales nosotros vamos a realizar nuestra investigación, que puede ser que realicemos entrevistas, que hagamos grupos focales, que probablemente tengamos historias de vida que vamos a estar analizando. Después de que hacemos esta recabación de información, como puede ser una entrevista o el contenido de un grupo focal, vamos a determinar las reglas de codificación. Estas reglas de codificación nosotros las vamos a establecer, que puede ser que nosotros estemos estableciendo que sean ya sea por párrafos, por renglones, por preguntas, porque en algunas ocasiones realizamos preguntas semiestructuradas, entonces puede ser por preguntas, y entonces después de que nosotros ya tenemos estas reglas de codificación, vamos a determinar el sistema de categorías. El sistema de categorías lo podemos establecer de una manera inductiva o deductiva. Inductiva es cuando nosotros vamos estableciendo esas categorías a partir de la información que nos dan nuestros informantes. Y deductiva es cuando nosotros a priori ya tenemos unas categorías establecidas que pueden ser a partir de una teoría o a partir de una revisión de documentos, ya hemos establecido ciertas categorías con las cuales vamos a iniciar nuestro análisis. Por consiguiente, el siguiente paso, que prácticamente he dividido los 3 pasos anteriores de color verde con la intención de mencionarles que estos 3 pasos no interviene ningún tipo de software. Esto es un diseño que hace el propio investigador. Y que esta parte que está en color, en otra tonalidad de verde, tendiendo a amarillo, es donde va a estar, en este caso, interviniendo el software, que es probar la fidelidad del sistema de codificación y categorización. Esto es, nuestras categorías las vamos a desagregar
en códigos y esos códigos nos van a llevar a que nosotros realicemos una codificación de nuestras entrevistas. Vamos a ir asignando a cada uno de esos mensajes que nos están dando nuestros informantes un código y en algunas ocasiones a ese código hay que asignarle un color para mayor organización de nuestros datos. Como ya les mencionaba, estos códigos los podemos ir definiendo a partir de una metodología inductiva que va naciendo de la propia lectura de nuestros informantes o deductiva, como ya les mencioné. A partir de que nosotros ya tenemos todas nuestras codificaciones de todos nuestros instrumentos o nuestros documentos, que puede ser un solo instrumento, como puede ser la entrevista, pero tengamos varias entrevistas, nosotros tenemos que realizar inferencias. Y eso es lo más rico en el análisis cualitativo. En este caso, en el análisis de contenido, vamos a estar estableciendo las inferencias, las relaciones que se puedan establecer entre los diferentes códigos que nosotros tenemos. Asimismo, en estas inferencias nosotros podemos ir estableciendo si se dan patrones recurrentes entre diferentes, en este caso, categorías. También podemos estar viendo la frecuencia de nuestros códigos y codificaciones. También nos pueden dar un dato que sea importante para estar generando inferencias. También es importante que en esta generación de inferencias podamos estar haciendo contrastes y comparaciones entre diferentes grupos de sujetos, puede ser, o entre diferentes instrumentos. Si nosotros tenemos, por ejemplo, una entrevista en este caso, con un focus group, por ejemplo, y que queramos hacer un contraste entre ambos instrumentos. Prácticamente estos son los pasos para estar haciendo análisis de contenido. Por otra parte, si nosotros nos queremos centrar en el análisis de la teoría fundamentada, su principal propósito es descubrir teorías sobre los datos que nos van a dar nuestros informantes. Por lo tanto, es un proceso inductivo, no es un proceso deductivo, como el anterior tipo de análisis tenía esta flexibilidad. Va a permitir a los investigadores focalizar en un conjunto de datos, focalizar información e ir construyendo teorías a través de análisis sucesivos en estos datos y recolección de datos a través de análisis sucesivos. ¿Por qué hago insistencia en relación a análisis sucesivos? Porque en algunas ocasiones en un primer análisis no puedes llegar a generar una teoría. Entonces, en un conjunto de entrevistas, primero das un primer análisis, salen unas categorías y después es necesario generar otro segundo análisis para estar generando nuevas categorías o nuevas subcategorías o relaciones entre las categorías. Por lo tanto, es un método inductivo para ir descubriendo conceptos, patrones y relaciones. Prácticamente sus pasos es un paso de microanálisis donde se va a dar la codificación abierta de los datos, donde aquí se da una primera categorización y donde se van a asignar una primera fase de codificación. Después se da una codificación axial de la información, donde aquí ya se está dando un esquema conceptual de los informantes. Se reevalúan esos códigos asignados y se van generando ciertas dimensiones a partir de la información que se tiene. Por otra parte, se da una codificación, ya en la fase de integración, se da una codificación selectiva para establecer los componentes del marco teórico que se va a generar. En esta parte es muy importante la asignación de memos. Memos no es otra cosa que ir asignando notas cuando nosotros vamos codificando. Estos memos pueden ser memos de codificación
que nosotros damos una interpretación a lo que el sujeto nos quiso decir, memos teóricos en relación a que nosotros podamos establecer una relación con una teoría, ya sea que es compatible o incompatible con una teoría lo que nos está diciendo el informe. Y en este caso, operacionales que pueden ser en relación al contexto, en relación a cómo están sucediendo cómo sucedieron los hechos en relación a la entrevista o a cualquier otro tipo de instrumento que nosotros estemos analizando. Y por último, se da la etapa final, que se puede hacer a partir de la matriz condicionada, que aquí se va a delimitar la teoría emergente, se va a uniformar las categorías. Bueno, he presentado básicamente las dos técnicas de análisis y ahora voy a continuar para hablar cómo estas dos técnicas de análisis cualitativo se puede estar agilizando a través del uso de software de análisis cualitativo. Primeramente, si nosotros estamos pensando en hacer un análisis por medio de un software cualitativo, primero hay que determinar qué tipo de análisis vamos a realizar. Después de que nosotros ya determinamos el tipo de análisis que vamos a realizar y determinamos los instrumentos, hacemos la recolección de los datos. En esta etapa no interviene el software, es una etapa metodológica en la cual ustedes, previa a utilizar el software, ustedes deben de realizar y se describe en la metodología de su investigación. Después se da una etapa preparatoria. Esta etapa preparatoria principalmente tiene que ver con, en este caso, tener transparentes nuestros datos o tener listos nuestros datos para poder incluirlos en el software. Por ejemplo, si son entrevistas, ya sea que nosotros hagamos las transcripciones de las entrevistas o utilicemos un software para transcribir las entrevistas o tengamos los audios de las entrevistas. Si nosotros vamos a hacer entrevistas, es importante organizar los archivos porque esas entrevistas van a estar en un soporte. Ese soporte puede ser PDFs, pueden ser ya sea transcripciones manuales que estén en documentos PDF o documentos de Word o imágenes. Puede ser que estén en otro formato, pero hay que organizar la información a partir de los archivos. También es importante que nosotros, si vamos a utilizar un software, pensemos en estar organizando la información en archivos y ir colocándoles un denominador a ese archivo. Esto es, si ustedes están organizando la información del entrevistado 1, es importante que al nombre del archivo del entrevistado 1 le pongan una denominación a esa entrevista, que puede ser en relación a un orden de relación, entrevistado 1, pero también que el nombre del archivo diga más de ese entrevistado. Por ejemplo, puede ser que en el nombre del archivo le agreguen una M si es mujer, una H si es hombre, la edad pueden estársela agregando al título del archivo, porque eso nos va a permitir, cuando nosotros lo pasemos al software, estar identificando a qué archivo nos estamos haciendo referencia. También, si vamos a hacer contrastes entre grupos de sujetos, por ejemplo, si vamos a contrastar los hombres de las mujeres, a lo mejor vamos a dividirlos por carpetas, donde vamos a tener las entrevistas de los hombres en una carpeta, las entrevistas de las mujeres en otra carpeta, y esto nos va a permitir estar organizando de forma más sistematizada en el software. Como ya les mencionaba, puede ser que lo organicemos en virtud de las características de los individuos, en virtud de las características de los contextos. Si van a hacer ustedes un análisis de audios y videos, es muy importante que ustedes prevén la adaptabilidad entre los archivos y dispositivos.
¿Por qué? Porque en algunas ocasiones queremos analizar un audio que grabamos con un celular o con una grabadora y no es compatible con las extensiones que permiten los software de análisis cualitativo. Entonces sí es importante que nosotros, en este caso, convirtamos nuestros audios en ese tipo de formatos que permiten nuestros software. También otra de las inconvenientes que yo he visto que mis alumnos presentan es cuando lo graban por ejemplo, en un dispositivo, un iPhone, y luego quieren, no encuentran hasta el cable con el cual descargar ese archivo para poderlo procesar en una computadora. Entonces es importante que eso también lo estén previendo antes de realizar la entrevista, porque ya una vez que ya está realizada la entrevista y nosotros la tenemos en un soporte, por ejemplo, en un iPhone, y queremos guardarla en un archivo para llevarla a una computadora, pues tenemos que encontrar la forma de obtener ese archivo y darle la extensión adecuada. Y por otra parte, organizarlos como ya les había mencionado. Hay otras fuentes de información que se pueden, en este caso, analizar a través de los software de análisis cualitativo, como pueden ser fotografías, como pueden ser documentos PDF, entre otros. Por lo tanto, es importante esta etapa preparatoria antes de estar utilizando el software. Después de que nosotros ya tenemos en nuestros archivos ya listos para utilizarlos en un software, es prácticamente lo que nosotros vamos a hacer en estos dos tipos de análisis: importar los documentos, agruparlos, codificarlos y por último establecer relaciones o análisis dependiendo del tipo de análisis, ya sea de contenido o de teoría fundamental. Les presento dos tipos de software que ustedes pueden estar utilizando. Si ustedes observan, las interfaces son muy semejantes. En este caso, en la parte superior se encuentra Atlas T y en la parte inferior se encuentra Mascudea. Siempre en el caso de Atlas T, en la parte superior e izquierda va a tener ustedes un apartado donde van a tener sus documentos y la parte central se va a destinar a la área de trabajo. Esto es, la parte central de ambos software, que es esta parte de aquí, es la en la cual ustedes van a trabajar. Por lo tanto, ustedes en esta parte se van a visualizar en el espacio del trabajo principal, se va a visualizar su documento que ustedes hayan importado. Por ejemplo, una entrevista, entonces ahí se va a visualizar la entrevista y es donde ustedes van a comenzar a estar haciendo la codificación. Ustedes pueden, previamente, si ya realizaron una lectura de sus entrevistas, pueden comenzar a asignar códigos o la creación de los códigos si es teoría fundamentada en el caso que ustedes decidan utilizar ese tipo de análisis. Ustedes pueden ir generando los códigos conforme van leyendo e irlos asignando. Pero también en el sistema de códigos es importante que ustedes los organicen, ya que el sistema de códigos van a pertenecer a una categoría o un código principal va a ser una categoría y luego ustedes van a tener subcódigos. Entonces es importante que ustedes los vayan organizando. En el caso de Mascudea, tiene dos subventanas en la parte izquierda, donde la primera área es para los documentos y la segunda área de la parte izquierda inferior es para el sistema de códigos. Y la parte central es para el espacio del trabajo que va a permitir estar realizando la codificación. Hago una aclaración, el trabajo de codificación no es instantáneo, este trabajo lo tiene que hacer el investigador y es el trabajo más arduo porque no solo se lleva en una lectura, sino, por ejemplo, si vas a hacer teoría fundamentada, mínimo debes de estar haciendo unas 5 lecturas de tu documento para estar estableciendo los diferentes tipos de análisis de datos que vas a realizar. ¿Qué semejanzas y diferencias tienen ambos software? Primero, ambos van a permitir tener códigos, esto es, generar códigos y estar haciendo un sistema de códigos.
Ambos van a permitir generar memos. En este caso, que van a permitir estar dando ideas, relaciones con teorías, notas, paráfrasis de lo que el sujeto quiso decir o un resumen de lo que el sujeto quiere decir. Y ambas herramientas les van a permitir hacer la recuperación de los segmentos. ¿A qué le vamos a llamar segmentos? Después de que tú haces la codificación, a esas codificaciones se les van a llamar segmentos codificados. Esto es, si en una entrevista yo tengo un código que está hablando de, por ejemplo, comunicación del profesor, si estamos analizando un diario de un profesor, estamos hablando de los diferentes momentos de comunicación y los tipos de comunicadores. Entonces, si nosotros tenemos un código como es comunicación del profesor, en este caso, todas las codificaciones que nosotros realicemos asignándole el código de comunicación del profesor, le vamos a llamar, en este caso, recuperación de códigos. Entonces, ambos software lo permiten. La diferencia en manejo de la interfaz no es la misma interfaz. Uno es más gráfico, en el caso de MásQDA, el otro es más formal. Va a depender de tu estilo en este caso, como investigador de software que requieras. También la organización de los archivos. Mientras que en MásQDA te permite estarlos organizando en carpetas, en Atlas-T puedes estarlo organizando, en este caso, tus archivos en grupo de documentos, que es casi lo mismo, pero permite la organización de los archivos de manera diferente. Las herramientas de análisis. Mientras que en MásQDA va a permitir hacer mapas, en Atlas-T va a permitir hacer redes. Mientras que en MásQDA los mapas te los generan a partir de las codificaciones, en Atlas-T tú generas tu red y tú estableces la relación entre los diferentes elementos de la red. El tipo de notas que tú vas a estar realizando, el uso de las metodologías mixtas, ya que MásQDA permite estar utilizando metodologías mixtas. Voy a dar generalidades de Atlas-T en relación a qué elementos ustedes pueden estar revisando. No en relación a que nosotros podemos importar documentos, codificarlos y recuperar segmentos, no, sino en relación a las particularidades que tiene este software. En este caso, parte de los conceptos del texto, esto es, se presta más para teoría fundamentada porque le da mucha importancia a lo que es la área de codificación y permite estar haciendo varias relaciones entre las codificaciones que tú realizas. También ustedes van a poder estar trabajando redes y vínculos. ¿Qué es relación? Redes es generar asociaciones entre códigos o asociaciones entre documentos. Y también ustedes pueden estarle asignando un vínculo o un hipervínculo hacia otro documento, por ejemplo, puede ser en relación a un documento de un autor, que lo que está diciendo el entrevistado contrapone a un autor, por ejemplo, pueden estar haciendo un hipervínculo a ese archivo de ese autor. Entonces, prácticamente ustedes pueden estar generando 6 tipos de redes, que puede ser perpendicular, árbol ortogonal, circular, orgánico, jerárquico y árboles infinitos. Los informes les pueden generar informes por segmentos, informes en este caso de las relaciones, informes de los memos. Los informes los pueden exportar a formatos como Excel, como Word o como PDF. Y también tienen las herramientas de análisis, que es lo que nos va a permitir hacer también nuestro trabajo, que puede ser una exploración de concurrencias entre códigos, ¿sí? Puede generar una tabla de códigos en relación a los documentos. Esta misma función la tiene MásQDA y pueden hacer tablas cruzadas entre códigos y un conjunto de documentos. Lo interesante de Atlas-T, que se presta mucho para teoría fundamentada, son las relaciones que se pueden establecer en una red que nosotros podamos realizar.
Y estas relaciones pueden ser como, por ejemplo, contradice. Hablando de las relaciones van a ser las aristas, en este caso, las flechas que aquí aparecen en el diagrama inferior, y lo que está en color, en este caso, rojo, en tonalidad roja, pueden ser códigos que nosotros tenemos. Entonces vamos estableciendo relaciones entre diferentes códigos, son de colores, o entre memos, que es el que está en la parte inferior. Por lo tanto, nosotros estas relaciones, que son las aristas, podemos estar haciendo relaciones como contradice, es causa de, es parte de, es propiedad de, es una, está asociado, explica, incluye o sin ningún nombre que nosotros, y al final nosotros le podemos asignar una relación. Estas relaciones nos van a estar permitiendo construir conceptos y al final generar una teoría. Me voy a pasar a las particularidades de MassCUDEA. Primeramente, permite configurar tus documentos a raíz de las carpetas y configurar tus textos. En este caso, filtrar la inserción de los códigos, o sea, hacer un filtro en relación a los códigos, pero sobre todo a la superposición de códigos. Es cuando nosotros en una entrevista a un segmento le asignamos, por ejemplo, 2 códigos, porque en esa parte de la entrevista puede que esté asociado a 2 códigos diferentes, de 2 categorías diferentes, puede ser. Por lo tanto, en MassCUDEA te permite estar filtrando esas superposiciones o te genera automáticamente un mapa a partir de esa superposición de códigos. Y también la proximidad de los códigos. El uso de variables para la selección de grupos específicos de textos o códigos. Esto es, nosotros podemos asignar variables. ¿Qué tipo de variables podemos nosotros estar asignando? Podemos estar asignando variables, por ejemplo, sexo, variables, por ejemplo, edad, variables, por ejemplo, ubicación geográfica, salario, si vamos a hacer un análisis por salario. Esto es, pueden ser variables cuantitativas y esas variables cuantitativas las podemos, en este caso, analizar a partir de los códigos que se estén generando. También podemos hacer la comparación de la distribución de las frecuencias de los códigos para diferentes grupos de texto. Por otra parte, podemos diferenciar entre grupos de usuarios con diferentes derechos para proyectos. Esto es, ya podemos trabajar de manera colaborativa dentro de nuestro trabajo en una investigación. Organizar los textos, códigos, notas. También la representación con imágenes basadas en colores de los códigos. Esto es muy importante. MassCUDEA te permite estarle asignando un color a los códigos y gama de colores. Esto se lo recalco porque en el momento de estar generando los códigos, sí es importante que asignemos un color a partir de la categoría que se va a generar. Porque en los análisis que nosotros podamos realizar, algunas ocasiones genera mapas a partir de colores, pero si tú no le diste color al código, pues te va a generar un mapa en blanco. Pasamos en los tipos de análisis. Ustedes pueden hacer comparación de casos. Casos, en este caso, lo va a tomar como un grupo de documentos o como un documento. Ustedes pueden estar comparando, por ejemplo, 2 documentos. Que les pongo el ejemplo. Puede ser la entrevista 1 con la entrevista 2 y ustedes quieren hacer un comparativo en relación a las codificaciones realizadas. Entonces, se puede estar haciendo este comparativo y te genera un mapa. También puede generar cuadrícula de resúmenes, tablas de resúmenes, explorador de resúmenes y en las tablas de resúmenes prácticamente nos da las frecuencias que nosotros tenemos por cada uno de los códigos. Categorizar los datos de encuestas. Ojo, muy importante, te permite, por ejemplo, si tú realizaste una encuesta y realizaste una entrevista a los mismos sujetos, te permite importar los datos de las encuestas para que los contrastes con los datos cualitativos de las entrevistas. Por ejemplo, la frecuencia de los
códigos y la cobertura de los códigos. Estos son algunos tipos de análisis que se pueden estar realizando. Pero también nosotros podemos generar métodos mixtos, que es lo que ya les adelantaba un poquito anteriormente, ¿sí? Lo primero que ustedes deben de hacer es agregar las variables que desean analizar. Si ustedes están haciendo un análisis, por ejemplo, de práctica entre diferentes grupos de docentes, puede ser que la edad del docente en este análisis de prácticas de docentes sea una variable. Entonces, nosotros podemos agregar la edad. Y también es importante que en el momento de activar los documentos por variables, ustedes le digan a qué variable desean analizar de cada uno de los documentos o de los grupos de documentos. Esto les va a permitir hacer una matriz de segmentos de documentos relacionados con las variables y a partir de unas condiciones que ustedes van a establecer para su análisis. Por ejemplo, quiero todos los datos de segmentos codificados de los maestros mayores a 28 años. Y entonces te va a presentar solo los segmentos codificados de estos docentes. Mi variable sería la edad del docente y yo establezco una condición que es mayor que. Igual pueden ser otro tipo de condicionales que nosotros le estemos estableciendo al análisis de los documentos. También ustedes pueden estar creando relaciones entre diferentes variables, por ejemplo, y generar tablas cruzadas. Ya no nada más quiero la edad, quiero también el sexo. Y entonces una variable va a ser el sexo. Y por lo tanto, vamos a estar haciendo estas tablas cruzadas en relación a diferentes tipos de variables. También pueden hacer análisis de similitudes de documentos y también hacer una matriz de lado a lado de segmentos codificados y te genera un resumen. Esta parte de los análisis mixtos cabe mencionar que solo queda en la parte estadística descriptiva, no hace una estadística inferencial en relación a los métodos. Se puede exportar a Excel y luego ya de Excel tú podrás hacer con esos datos otro tipo de análisis o puedes pasar a un software especializado de análisis cuantitativo, por ejemplo. Masqudea proporciona unas herramientas visuales, que es una generación de mapas que se denominan MaxMap, que estos mapas los puedes hacer a partir de los documentos que tú analizaste o a partir de los códigos que tú generaste. Si tú vas a hacer, por ejemplo, a partir de los documentos, puedes hacer mapas en este caso, un modelo de caso, que es de un documento, cuántos segmentos se codifican, cuántos códigos se le asignaron a ese documento y te da una frecuencia de esas codificaciones. También te puede hacer el modelo de dos casos, por ejemplo, que puede ser que ustedes tengan dos grupos de documentos, que puede ser el grupo de hombres, el grupo de mujeres, y entonces agregas dos grupos de documentos y te hace un comparativo en relación a la frecuencia de las codificaciones entre estos dos tipos de documentos y por lo tanto hace un comparativo de cómo se está comportando las codificaciones que tú has realizado. También puedes hacer jerarquía el modelo de caso único, jerarquía de códigos, que de un documento te organiza qué códigos se codificaron y qué jerarquía tienen esos códigos. A partir de los códigos se puede hacer el modelo de código único, que prácticamente es de un código, seleccionas un conjunto de documentos y analizas sobre ese código qué frecuencia se tiene en ese conjunto de documentos. Se puede hacer, en este caso, el modelo de códigos y subcódigos y segmentos que tú eliges. Un código principal se desglosa en todos sus subcódigos y luego se dan los segmentos que se codificaron de ese código.
Prácticamente hay varios tipos de análisis que se pueden hacer de los códigos. Yo les estoy mencionando como los más generales. Quiero presentárselos, bueno, aparte hay otro tipo de análisis que se puede realizar, que es la matriz de documento por código. Esto es, ustedes pueden ser de un documento que ustedes tengan, elegir un código y decir cuántas veces se codificó ese código en ese documento y después extraer esa información y mandarla, por ejemplo, a un Excel para después hacer relaciones. O matriz de relaciones de códigos, cómo se están relacionando varios códigos. El mapa de códigos y mapa de documentos es, el mapa de códigos es ver cómo se están comportando los códigos, y mapa de documento es una herramienta muy interesante porque esta sí va a ser importante que se le asigne color. Por ejemplo, en una entrevista a, no sé si es análisis de práctica, ya que ya le inicié con este ejemplo, si se entrevistó a un docente o se tiene el diario de un docente, se puede reflejar qué códigos están presentes desde el inicio de su sesión hasta el finalizar. Por lo tanto, se puede ver si son intervenciones de comunicación, se puede ver cuántas veces intervino el docente en una sesión de trabajo. Un ejemplo de análisis de práctica. Y si a ese se le asignó un color, por ejemplo, las intervenciones del docente del color rojo, probablemente van a aparecer segmentos dentro de las codificaciones que sean de color rojo. Sería preocupante si todo el documento sea de color rojo, perdón. Porque puede haber otras, en este caso, otras intervenciones. También pueden generar nube de palabras. Aclarando, Atlas-T también puede generar las nubes de palabras. Y pues prácticamente estos son ejemplos de los análisis y de los gráficos que te puede estar generando Masqudea. En Atlas-T también les mostré un ejemplo de las redes que se pueden generar. En Masqudea, en este caso sería la parte superior, tenemos en este caso una nube de palabras. Este es el retrato de documento que les ponía, por ejemplo, del análisis de práctica. Esta es una matriz, en este caso de códigos, que la relación que se tiene entre el tamaño del recuadro es la frecuencia que se está teniendo de ese código en ese documento. En la parte derecha superior se tiene un gráfico que vendría siendo el modelo de un código con subcódigos de un documento, y a partir del grosor de la línea se relaciona con la frecuencia de las codificaciones que se han realizado. Por ejemplo, falta de tiempo me está indicando que muchas personas muchos códigos, más bien muchas codificaciones, se le asignó ese código. En la parte central tenemos un ejemplo de lo que es el mapa de códigos y subcódigos en jerarquía de códigos. En la parte central, en este caso derecha, se tiene lo que es un mapa de documentos con subdocumentos y codificaciones. Y en la parte, en este caso, izquierda inferior, se tiene un mapa donde se da el estudio de dos pasos. En este caso es el estudio de los alumnos en contraste con el estudio de los profesores. Pues prácticamente estas son las potencialidades que tienen estos dos software para hacer análisis cualitativo. Y quiero terminar con una frase que nos dicen que nunca debe permitir que un software conduzca su investigación. Esto es, me pueden preguntar, ¿cuál es más bueno para qué tipo de análisis que quieren realizar de forma cualitativa? Va a depender del diseño de tu investigación, el tipo de software y la aplicación que tú le estés dando. Esto es, si se presta más Atlas-T para hacer teoría fundamentada por las relaciones que puedas establecer y la flexibilidad que pueda tener en la creación de las redes, pero no quiere decir que no puedas hacer teoría fundamentada con Masqudea. También te va a permitir estar haciendo teoría fundamentada y estar estableciendo relaciones entre las diferentes, en este caso, códigos y subcódigos que te vayan generando categorías, conceptos y al final generar una teoría.
Por mi parte sería todo, darles las gracias a la invitación para participar en este evento y pues estoy a sus órdenes. Muchas gracias, doctora, por haber aceptado también la invitación para participar en este evento. Ya por aquí empiezan las preguntas, me voy a permitir leerlas. Claudia Islas pregunta, ¿cuáles son los autores que recomienda podamos consultar para fortalecer una investigación en la que se aplique teoría fundamentada como marco interpretativo? Muy bien, bueno, mira, en relación a la teoría fundamentada, tenemos autores como son, en este caso, Strauss y Charmat, son autores que han delimitado las etapas de la teoría fundamentada y son algunos de los autores que ustedes pueden estar consultando. Muy bien, muchas gracias. Agradecen su presentación, que fue muy enriquecedora, doctora. Mientras hay más preguntas, yo quisiera también felicitarla. Es una presentación muy elaborada, muy clara, y nos mostró un panorama general. Y el cierre con esta frase de no permitamos que el software guíe nuestra investigación me parece un buen punto, porque a veces queremos adaptarnos, ¿no? a todo al software y en realidad perdemos de vista pues el foco de la investigación. ¿Qué recomendaciones les haría a los estudiantes que nos acompañan el día de hoy, tanto de pregrado como de posgrado, al momento de involucrarse en esta metodología, empezar a conocer esta metodología cualitativa que los comentarios que generalmente yo escucho es que es más fácil que la metodología cuantitativa, ¿no? Y por eso quieren trabajar a veces con la metodología cualitativa, pero en realidad el panorama que usted nos ha mostrado el día de hoy es que también exige cierto análisis, cierta organización, cierta preparación para poder hacer realmente un buen análisis cualitativo. Bueno, primeramente es el objetivo de la investigación. El objetivo de la investigación te va a denotar el tipo de enfoque, ya sea cualitativo o cuantitativo. Cabe mencionar que cuando deciden utilizar la investigación cualitativa, esta debe de ser muy sistemática. No quiere decir que la investigación cuantitativa no lo sea, pero deben de tener, primero, sistemática en la recolección de los datos, ¿sí? Y esta se debe de ser formal. En segundo lugar, sistemática al estar haciendo los análisis, porque en algunas ocasiones dejamos de lado el análisis y pueden pasar 1, 2, 3, 4 semanas y el ritmo que nosotros teníamos en el estar haciendo las codificaciones de nuestros documentos puede variar, ¿no? Y esto puede sesgar la interpretación que nosotros le podamos dar. Es más compleja porque manejamos más cantidad de datos en relación a que nosotros tenemos que estar haciendo las codificaciones. Mientras que en la investigación cuantitativa se recoge la información, se procesa y podemos utilizar ya software que automáticamente nos den el resultado y ese número que nos dan, nosotros interpretarlo de alguna forma. Mas, sin embargo, acá es un proceso riguroso al momento de estar haciendo las codificaciones. Como les presenté, en ambas técnicas, como tanto en el análisis de contenido como en la teoría fundamentada, la principal tarea va a ser la codificación. Y esa tarea implica mucho tiempo y sobre todo constancia al momento de estar realizando las codificaciones. Muchísimas gracias. Aquí, bueno, alguien pregunta también si nos podría pasar su presentación. Ya sabe que a veces no alcanzamos a anotar y quisieran tenerle alguno de los asistentes. También nos preguntan cómo cuidar la saturación teórica de los datos. Yo creo que el estar generando filtros, ¿sí? Y las matrices que te pueden generar ambos tipos de software, te puede estar ayudando a cuidar esa saturación teórica de los datos.
¿sí? Porque en algunas ocasiones nosotros comenzamos a codificar y no llevamos un orden en esa codificación y es necesario establecer de nuevo una recodificación, ya sea con categorías incluyentes o si es necesario ya una categoría específica de un código específico, pues adelante. Y en relación a software libre, después les paso el dato de un software libre que no tiene todas las herramientas que todo software se tiene. Ahorita los costos no los tengo presentes, les comento, en el caso de MassQDA hay una licencia, en este caso hay dos tipos de licencias, que es una licencia por tiempo y una licencia portable. La licencia portable es, te dan una versión de MassQDA y entonces tú la puedes utilizar todo el tiempo que tú quieras. Pero la otra, que es por tiempo, sí te van a estar dando las actualizaciones del software periódicamente, ¿sí? Que ahorita en este caso de MassQDA acaba de salir el MassQDA, en este caso 2020, y de Atlas Tista la versión 8, con sus subversiones que se tienen. Pero ahorita sí son software que tienen un costo un poquito mayor. En el caso de MassQDA te da 14 días de licencia gratuita para que ustedes lo puedan probar. Muy bien. Si alguien tuviera alguna pregunta más para la doctora Obdulia, todavía tenemos unos minutitos, 2, 3 minutitos y podríamos contestar más preguntas. Pues si no hay más preguntas, me voy a permitir cerrar la presentación agradeciendo a la doctora Obdulia esta presentación y su disposición para participar en esta modalidad, en este evento académico. Muchísimas gracias, doctora Obdulia.